realidad hoy los protagonistas sois vosotros y José Manuel. José Manuel es el técnico de educación del ayuntamiento y él es el que va a explicar pormenorizadamente todos los pasos, todas las cosas que tenéis que hacer para matricular a vuestros hijos en los centros educativos de Mislata. Y si tenéis otro tipo de dudas también, ¿vale? No tengáis problema en plantear hoy cualquier duda que tengáis. Bienvenidos a todos, gracias por venir. La mayoría de vosotros seréis papás, mamás, yayos, yayas, tíos, tías, cada uno el que haya venido, que seguramente escolarizaréis por primera vez a un hijo o a una hija. Habrá otros que no, que ya habrán escolarizado otros, pero igual estén en proceso de cambio de centro o en otra situación. Entonces, que tengáis libertad total de cuando haya terminado José Manuel de explicar todo aquello que concierne a la matriculación, no tengáis apuro en levantar la mano y cuestionar cualquier cosa. Habéis visto que a la entrada había unos folletos explicativos, ahí hay un resumen aproximado de las fechas más importantes de la escolarización de este curso. Y por la parte de detrás tenéis también los horarios de jornadas de puertas abiertas de los diferentes centros. Entonces, nada, principalmente que sepáis que junto con la información que os vamos a dar por parte del ayuntamiento hoy y la información que os darán los directores y las directoras cuando vayáis a visitar a los diferentes centros, que sepáis que nuestra intención es que estéis totalmente informados para que podáis matricular en libertad en los centros que consideréis a vuestros hijos y a vuestras hijas. Y nada más, si hoy no quedaran claras todas las preguntas y tampoco os las llegaran a aclarar los directores, que sepáis que el despacho de José Manuel está en la primera planta, abajo, donde matriculamos a los peques en los deportes y demás. A la parte izquierda preguntáis por José Manuel y él en cualquier momento os puede atender a cualquier pregunta que tengáis. Y por mi parte, si es una cuestión de otra índole, de menos tema legal o de alguna normativa, me podéis escribir también. Si os metéis en la página web del ayuntamiento, buscáis Ana María Julián, está mi correo electrónico. Ahí podéis escribir un correo electrónico y preguntarme cualquier cosa que os contestaré a la mayor brevedad posible. Y nada, que tengáis mucha suerte, que elijáis bien, que es muy importante, y que cualquier duda que tengáis, ya sabéis que estamos aquí para ayudaros. Gracias. Gracias, Ana. Bueno, pues como ella ha dicho, vamos a intentar explicar, pues para que todos, digamos, puedan participar en pie de igualdad en este proceso, ¿no? Algunos ya lo habrán vivido, porque tendrán hijos mayores. Este año puede que haya alguna novedad, pero pequeñita, y muchos pues será la primera vez que tengan que enfrentarse a esta incertidumbre hasta que llega el momento que están admitidos, se matriculan y todas estas cosas. Bueno, con ustedes, como ya he dicho, ya recibieron por carta el folleto de escolarización, ahí hay más ejemplares. Ahora a la salida ya hemos preparado también para los que lo quieran un pequeño lote en el que está el modelo de solicitud que tienen que cumplimentar, está una hoja informativa de la documentación que hay que presentar junto a la solicitud y otra hoja con los códigos de los centros, porque eso es un campo que tendrán que rellenar en las solicitudes, y cada centro tiene un código diferente, un número de 8 cifras, y hay una hojita también ahí donde, para que no tengan que estar preguntando eso, pues directamente ahí está la información de los códigos. Bueno, como ya les decíamos en la carta, intentaré ser breve. Eso para mí es un problema, porque como les he dicho, el tema de intentar informar del máximo de cosas para que todos tengan la misma información, espero que no se haga pesado. Intentaré ser lo más conciso posible y luego dejar pues las preguntas que puedan tener para el final. Sí que les pediría en el turno de preguntas un favor. Las preguntas que deberíamos tocar hoy, las preguntas que deberíamos tratar hoy, son aquellas de aspectos que sean lo más generales posible, que puedan afectar a toda la gente. El que tenga una consulta de índole muy personal, de una cosa muy particular, de su hijo o de su hija o de su situación personal, no es necesario que la exponga aquí al público. Eso sí que lo podemos tratar o al final de la reunión en privado o ya directamente los próximos días aquí en el despacho, como les ha dicho Ana, ¿no? Bien. Lo primero, que ya están informados porque se han recibido la carta, ya se lo decíamos ahí, es que el plazo de presentación de solicitudes abarca desde el 17
de mayo hasta el 24 de mayo. Ambos días inclusive. Empieza el 17 y termina el 24. En esa solicitud, que luego está ahí, iremos, digamos que la charla la vamos a hacer un poco sobre el modelo de solicitud. Cualquier duda que les pueda surgir, cualquier cosa se puede explicar enfrentándonos a la solicitud que ustedes van a tener que rellenar. Entonces, sobre la solicitud yo iré explicando cosas, pero una de las cosas es que ustedes pueden poner en la solicitud hasta 10 centros ordenados por la prioridad que ustedes tengan. Pueden ser solo centros de Mislata, pueden poner solo 1, 2, 3, 5, hasta 10. De aquí de Mislata, o de Mislata y Valencia, o de Mislata y del lugar donde trabajen, etcétera, etcétera. Y una cosa que sí que es muy importante es que solo pueden presentar una solicitud. El proceso este está centralizado, digamos que va todo lo que ustedes solicitan, luego se vuelca en una aplicación informática, lo vuelcan los colegios y esto está centralizado en Consellería, con lo cual la persona que presente más de una solicitud, una en Mislata y otra en Alaquàs, el sistema lo va a detectar y automáticamente excluirá esa solicitud y por haber hecho trampa, entre comillas, la deja pendiente para el final del proceso. Entonces solo se puede presentar una solicitud. ¿Dónde? En el centro que ustedes pongan en primer lugar. Ustedes en la prioridad, el primer colegio que es el X de Mislata, pues en el X presentan la solicitud y la documentación. Y si esa documentación, por las circunstancias que sean, no puede ser admitida en ese centro porque no tiene los puntos suficientes o lo que sea, pues ya irá rebotando, digamos, al segundo, al tercero, sucesivamente. Pero una única solicitud, eso es súper importante. Luego, bueno, yo creo que, como les he dicho, lo fundamental es hacerlo sobre la solicitud. Entonces vamos sobre ello. La primera parte pues son datos de identificación del alumno, apellidos, nombre, DNI o pasaporte en el caso de que lo tuviera. El NIA se olvidan de él porque esto se lo adjudicarán una vez que ustedes presenten la solicitud. Y ya sí que ese NIA lo tendrán para todo el tiempo que permanezcan en el sistema educativo valenciano, estén en infantil, en primaria, en bachillerato, en FP o en lo que sea, pero eso se lo adjudican una vez presentan la solicitud. Eso no, en este momento para los de 3 añitos lo dejan sin cumplimentar, bueno, fecha de nacimiento, municipio de nacimiento, etc. Una cosa antes de que se me olvide, estábamos hablando de la presentación de solicitudes se puede hacer de varias maneras, es decir, una en papel. En papel, bien con los modelos que le facilitamos aquí desde hoy, en los colegios a partir de ya, porque hemos preparado un lote para cada colegio para que el día de las jornadas de puertas abiertas, el que no haya podido venir aquí o el que vaya a las jornadas allí o lo que sea, pues la pueda recoger o durante el proceso de escolarización. Se puede, en la página web del ayuntamiento, en el apartado de tablón de anuncios, está toda la información actualizada de lo que necesitan para la escolarización de sus hijos. Ahí también está el modelo de solicitud, que es este que tienen en pantalla, en un PDF que se puede cumplimentar. Lo pueden cumplimentar incluso ahí, al final, cuando lo hayan terminado, le dan a imprimir y lo que salga es lo mismo que la solicitud que le podemos dar aquí. Y hay otra manera también de presentar la solicitud, que es interesante, y es hacerlo telemáticamente. Entrando en la página de la Consellería de Educación, hay en un apartado que se llama Admisión del alumnado, pone presentación telemática de la solicitud. Eso significa que ustedes, si entran ahí, pueden cumplimentar la solicitud y esa solicitud les dará un número de registro. Sí que una vez que terminen tendrán que imprimir esa solicitud y con esa solicitud y la documentación correspondiente ir al centro de primera opción y presentarla. Pero la ventaja, digamos, entre comillas, de la presentación telemática es que, todo lo que ustedes rellenen en la solicitud, automáticamente el centro no lo va a tener que volver a picar. Dice, bueno, pues si que lo piquen y se fastidien, pues bueno, que lo piquen y se fastidien, pero tiene una cierta ventaja el presentarlo telemáticamente porque el que lo presente telemáticamente o el que haga el proceso telemático recibirá por correo electrónico, en la dirección de correo electrónico que ponga en la solicitud, la información actualizada del proceso de escolarización. Por ejemplo, el día que salgan las listas, saldrá en qué colegio está admitido, o si está admitido o no está admitido. Entonces, todo eso no hace falta luego que a lo mejor
vayan mirando o que tengan que recordar que el día X de junio hay que ir a mirar las listas al colegio o lo que sea. Directamente recibirán, si está bien diseñada la aplicación, que esperemos que Consellería lo haya hecho bien, yo creo que sí, recibirán un correo electrónico donde les dirá cuál es el resultado de la escolarización en su caso, si ha sido admitido en el primer centro, en el segundo, en el tercero, con los puntos que tiene, para ver si ustedes tienen que presentar una reclamación o lo que sea. Es decir, se puede presentar en papel, en el modelo que les damos, rellenándola en el impreso que hay en la página web del ayuntamiento, imprimiéndolo ya al colegio, o por vía telemática. La vía telemática, cuando se completa, les da un número de referencia y el centro luego, picando simplemente ese número de referencia, ya les aparece toda la solicitud de ustedes a ellos, ¿eh? Bueno, pasamos ya, seguimos con la solicitud. Vale. Luego hay aquí un apartadito que dice alumno con necesidades educativas especiales, ¿no? Esto que acabo de marcar aquí con esta X, ¿no? Eso se refiere, es posible que alguno de sus hijos o hijas tenga algún impedimento de algún tipo, una parálisis cerebral, una sordera, una ceguera o un X cosa, ¿no? Que pueda, aconseje, digamos, o nos diga que necesita unos recursos especiales en el colegio donde se ha admitido, pues para poder atenderlo adecuadamente. La mayoría de estos niños creemos que ya los tenemos detectados, porque hacemos un trabajo en las escuelas infantiles de Mislata, en los centros de salud, detectando un poco pues cuáles son los niños nacidos en 2015 que tienen alguna discapacidad o como lo queramos llamar, ¿no? Y estos niños normalmente están valorados y ya está, digamos, determinado si pueden asistir a un centro ordinario, si tienen que ir a un centro de educación especial, si necesitan educador, si necesitan logopeda, lo que necesiten, ¿no? De niños con necesidades educativas especiales nos referimos a niños, digamos, que estén en el ámbito de la minusvalía, por decirlo de alguna manera. No es un niño que no hable bien, o sea, con esto no nos referimos a un niño que a lo mejor en este momento, o niña que todavía no pronuncie bien, pero simplemente pues, sepamos que no tiene ningún problema cognitivo, que lo entiende todo perfectamente y que casi seguro que simplemente con el desarrollo evolutivo pues pasará a pronunciar bien. O estos niños cuando entran al colegio, si el colegio ve que pues, los problemas de pronunciación que tienen es necesario corregirlos, pues ya, digamos, les adjudicarán o intentarán que sea atendido por un logopeda, etc. Son los niños, digamos, que tienen una discapacidad importante. Si alguno de ustedes tiene un hijo o hija en estas circunstancias y nosotros, el Gabinete Psicopedagógico Municipal, no lo conoce porque no está escolarizado en ninguna guardería en ninguna escuela infantil de aquí, o no está, digamos, es de reciente llegada a Mislata y es imposible que lo tuviéramos detectado con anterioridad, etcétera, que por favor se dirija a nosotros porque convendría valorarlo y ver si es mejor que vaya a este centro o al otro por el tipo de recursos que tenga el colegio, ¿eh? Vale, entonces eso es la casilla esta de alumno con necesidades educativas especiales. Luego, bueno, los datos del padre o la madre, el que la persona que vaya a firmar la solicitud. Vale. Solicita, pues nada, educación infantil, 3 añitos, aquí la X y ya está. Y luego pasamos aquí a poner por orden de prioridad los centros. De 1 a 10, como ya he dicho, en Mislata hay 9, pero se pueden poner de Mislata, de fuera de Mislata. El código, ya le digo, los centros de Mislata sí que tienen en la hoja informativa, incluso en el folletito en el folleto que recibieron con la carta, por la parte de detrás donde está lo de las jornadas de puertas abiertas, también hay un campo donde pone el código de cada centro. Y bueno, municipio, Mislata, Alacuás, Aldaya, Valencia, el que sea. Es importante el orden de prioridad que lo pongan pues, según sus apetencias. Quizá los que hayan vivido el proceso de escolarización hace unos años recuerden que si ponían un centro en primera opción solo competían con las personas que hubieran puesto ese centro en primera opción, y si no era admitido pues pasaba a segunda opción y competía con los solo, o sea, se competía opción a opción, ¿no? Entonces eso desde el año 2016 ha cambiado, porque había también muchas familias no comprendían por qué si para un centro que habían puesto en quinto lugar tenía 15 puntos, ¿por qué iba por detrás de una persona que había sido admitida en ese centro y tenía 3 puntos, pongamos por caso?
y es porque él o ella lo había puesto en quinto lugar y la otra persona lo había puesto en primero, en segundo, en tercero o en cuarto, y entonces eso hacía que fuera por delante. Ahora eso ya no es así. Si una persona no pone los centros por el orden de prioridad estricto que él considera y no entra en el centro de primera opción, ni en el de segunda, ni en el de tercera, pongamos que entra en el de décima opción, pero en el de décima opción tiene más puntos que otra persona que haya puesto ese centro en primera, en segunda o en tercera opción, o en la que sea, automáticamente pasa por delante. El hecho de tener más puntos hace que vaya por delante. Entonces, esto lo que quiere decir es que es importante que en el orden de prioridad sean rigurosos, porque para que no se tengan que arrepentir a posteriori. Es decir, es posible que ustedes, un centro X oferte 50 vacantes y tenga 90 solicitudes. Y solo podrá admitir a 50, pero serán a los 50 que más puntos tengan, lo hayan pedido en la opción que lo hayan pedido. Y esto se lo digo también porque si ustedes ponen un centro en primera opción y otro en tercera y lo admiten en el de primera, luego uno se arrepiente y dice, ostras, pues me apetece más pues que me lo admitieran en el de tercera, por lo que sea, porque por el tema X, pues eso es bastante complicado, porque eso solo se podrá hacer si deja correr todo el plazo de escolarización, la matriculación incluida, no formaliza la matrícula en el centro de primera opción que le han adjudicado y se queda ahí colgada o colgado hasta que conozca el dato de si han quedado plazas o no en el centro de tercera opción o lo que sea, y a lo mejor resulta que se queda sin la plaza del primero, sin la del tercero, y sin la del quinto y sin lo que sea, y luego está por ahí durante un tiempo con la incertidumbre de a ver dónde lo llevo, ¿no? Entonces, eso es, por eso digo que hay que ser bastante sincero con uno mismo a la hora de poner los centros por orden de prioridad, ¿vale? Bueno, esta es la primera página, aquí no hay que rellenar nada más, hay que firmar, ¿vale? La firma es importante en el caso de que digamos, los padres del niño conviven, forman una unidad familiar, el padre y la madre, o solo el padre o solo la madre, en el caso de familias monoparentales o lo que sea, que firme con la firma de uno es suficiente, evidentemente. Y ahí, pues porque digamos que no hace falta, es fácil comprobar las cosas. Sí que es importante que en el caso en que los padres no convivan, por el motivo que sea, los padres no conviven, cuando los padres no conviven es importante que la solicitud vaya firmada por las dos personas. Eso es importante. Pueden no convivir y llevarse bien, o pueden no convivir y llevarse mal, pero es importante que esté firmada por las dos personas y que estén los dos carnets de identidad de las dos personas, es decir, los datos de las dos personas, porque de esa manera el centro ve que la familia está de acuerdo y automáticamente tramita la solicitud. Pero podría ocurrir que si solo lleva una firma, haya pasado que el otro progenitor ha presentado otra solicitud en otro sitio. Es decir, el padre quiere que el niño vaya al colegio X y la madre quiere que el niño vaya al colegio Y. Y si hay dos solicitudes, primero, problema de duplicidad. Dos solicitudes a la cola hasta el final. Pero luego incluso podría llegar al caso de que si uno de los padres no renuncia y se obstina, digamos, en seguir con su solicitud para adelante, al final sea un juez el que tenga que decidir si es el padre o la madre el que tiene prioridad de elección de centro para su hijo o hija. Normalmente la tendrá el padre o el progenitor con el que el niño o la niña conviven, pero el juez puede decidir otra cosa. Entonces, eso es importante. Es conveniente que la solicitud, en el caso de familias que los progenitores no convivan, esté firmada la solicitud por los dos progenitores, porque podría acarrear problemas de algún tipo el que eso no sea así. Vale. Y luego es la segunda hoja del impreso, es la primera parte aquí donde arriba. En el curso actual el alumno está escolarizado ahí no tienen que poner nada en toda esta parte de aquí arriba, porque eso es para, a partir de 4 años,
Si alguna familia quiere solicitar el cambio de centro, ahí tiene que poner en qué centro está anteriormente, pues para que luego, en el caso de admisión, el centro pueda pedir el traslado de expediente, etc. Pero esta parte de aquí, toda esta parte de aquí, que hay 10 columnas con un montón de cuadritos, todo esto, ahí sí que es importante que rellenen todos los campos que puedan rellenar, porque esas son las circunstancias que van a ser tenidas en cuenta para baremar una solicitud. La zona, si tiene hermanos o no tiene hermanos en el centro, si hay alguna discapacidad o no, si, etcétera, etcétera. Y eso es lo que vamos a ir viendo ahora uno por uno, ¿no? Vale. Lo que más puntos da, digamos, es el primer criterio que hay aquí. Hermanos de la persona solicitante que el próximo curso se encuentren en el centro. Es decir, por ejemplo, pues Pepito, Pepita, quien sea, tiene un hermano en el colegio Ausiàs March y la familia quiere que el niño de 3 años siga en el Ausiàs March, pues evidentemente cuando presente la solicitud tiene que poner que tiene un hermano en el centro y decirlo en secretaría para que el centro lo tenga en cuenta y le adjudique los puntos correspondientes. Entonces, hermanos de la persona tal en el centro, se pone la cruz aquí y se pone en cuál de estos centros, si es en el primero, en el segundo, en el tercero o en el cuarto, está el hermano. Por ejemplo, que es en el primer centro, pues se vuelve a poner aquí la X, número de hermanos, 1, 2, 7, los que sean. ¿Por qué? Y se dice en secretaría, y en secretaría efectivamente constatarán que están matriculados, fulanito de tal, no sé qué, los hermanos del menor, que están en el tercero, en el cuarto centro, en el que sea, pues ponen la X y el número de niños que son. Esto es importante porque lo que más puntos da a la hora de baremar es el tener hermanos en el centro. Cada hermano que se tenga da 15 puntos. Un hermano 15 puntos, 2 hermanos 30 puntos, 3 hermanos 45, vamos. El que tenga hermanos en el centro poco menos que puede estar tranquilo porque si quieren los padres, la familia que siga yendo al mismo centro, lo tiene prácticamente garantizado y sin prácticamente, lo tiene garantizado, ¿vale? A estos efectos también les he de informar de un detalle que a lo mejor algunos de ustedes no conocen, ¿no? Y es que todos los centros de infantil y primaria están adscritos a un instituto de secundaria, un centro que imparte secundaria. Entonces, a efectos de escolarización, el centro de primaria y el centro de secundaria en el que está adscrito es como si fueran el mismo centro. Y si se tienen hermanos, aunque se vayan entre años en el instituto que le toca a ese colegio, eso cuenta también. Entonces, en ese sentido, les digo que el Colegio Sagrado Corazón está adscrito a sí mismo, o sea, ahí no hay vuelta de hoja, y si tienes hermanos, en el Sagrado Corazón. El Colegio Santa Cruz está adscrito a sí mismo, y en Santa Cruz solo cuentan los hermanos que están también en el Santa Cruz. Pero, por ejemplo, los colegios Amadeo Tortajada, Jaume I y l'Almacil están adscritos al Instituto Molí del Sol, con lo cual si un niño o niña de 3 años tiene un hermano de esos 3 centros, tiene un hermano en el Instituto Molí del Sol, tiene que ir al Instituto Molí del Sol, pedir el certificado en secretaría de que fulanito de tal está matriculado allí, lo adjunta con la solicitud y tendrá derecho a los puntos por hermano. Los colegios Maestro Serrano y el CID están adscritos al IES de la Morería, o sea, forman con el Instituto de la Morería un único centro. Y los colegios Ausiàs March y Gregorio Mayans están adscritos al IES Músic Martín y Soler, son centro único, digamos, ¿no? Entonces, cuando los hermanos se tienen en el propio centro, hemos dicho que simplemente con comunicarlo en secretaría es suficiente. Cuando los hermanos se tienen en otro centro diferente del centro de primera opción o en el instituto que le corresponde al centro de primera opción, hay que ir al centro, pedir un certificado y aportarlo con la documentación junto con la solicitud. La información esta que les estoy diciendo de los centros adscritos, en la hojita que tienen abajo y en la página web del ayuntamiento, con la documentación que hay que presentar, todo eso está explicado. Vale. Siguiente cuestión, domicilio. El domicilio, digamos que es lo siguiente que más puntos da. El domicilio puede dar 10 puntos, 5 o 0. En educación infantil, Mislata está dividida en 2 zonas escolares. En una zona hay 5 colegios y en la otra 4.
La zona A, digamos, está formada por los colegios de allá para acá, el Almasí, el CID, el Maestro Serrano, el Gregorio Mallás y el Santa Cruz. Y la zona B, los colegios Ausiàs March, Sagrado Corazón, Amadeo Tortajada y Jaume I. Eso quiere decir que tanto en la página web como ahí abajo en los tablones de anuncios y en los centros lo tendrán igual, hay un planito que verán con una raya roja divisoria de Mislata en dos zonas. Si ustedes viven en X sitio, pueden ver si es de la zona A o de la zona B, si ese domicilio pertenece a la zona A o a la zona B. Si es de la zona A, para los centros de esa zona tienen 10 puntos y para los de la zona B, por ser fronteriza, digamos, o limítrofe, 5 puntos. Y para la zona del domicilio de uno son 10 puntos. Para las zonas colindantes, 5 puntos. Incluidas las zonas de Valencia que toquen con Mislata, tienen 5 puntos. Y luego las zonas que no tengan ningún punto de contacto con Mislata, por domicilio familiar, son 0 puntos. ¿Qué ocurre? Bueno, verán que, claro, evidentemente la raya tiene que dividir, hay por una calle en la que es así aquí y en el mundo mundial. Una acera pertenece a una zona y otra acera pertenece a otra zona. La raya que vean, por muy gorda que sea, es como si estuviera trazada por el centro de la calle, con lo cual las aceras de la derecha o de arriba pertenecen a la zona tal y las de la izquierda o de abajo pertenecen a la zona tal, no hay vuelta de hoja. Vale, ¿qué ocurre? Que una familia puede poner más de un domicilio a efectos de escolarización. Se puede poner el domicilio familiar o el domicilio laboral. El domicilio laboral tiene los mismos efectos de baremación que el domicilio familiar. Uno, por ejemplo, una persona que vive en Mislata en una zona y trabaje en la otra, puede poner las dos zonas y tiene los 10 puntos para todos los colegios de Mislata. Pero dice, bueno, yo me gustaría escolarizarlo en Mislata, pero como trabajo en Aldaya, voy a poner también los colegios de Aldaya. Pues para Mislata tiene 10 puntos y para los colegios de Aldaya, de la zona a la que pertenezca a su domicilio de trabajo, también tendrá 10 puntos. ¿Eso cómo hay que hacerlo? Pues el domicilio familiar, evidentemente se pone el domicilio de Mislata, calle tal, no sé cuántos, tal, y se marca con una X los centros que se hayan puesto para los que uno quiera alegar el domicilio familiar. El primero, el segundo, el cuarto, el quinto y el séptimo, los que sean. Vale. Luego se puede poner un domicilio laboral o dos domicilios laborales. El domicilio laboral de uno de los progenitores se pone como domicilio laboral 1 en la calle X tal, de tal sitio, del municipio tal, y en el domicilio laboral 2, el del otro progenitor. Se puede poner hasta dos domicilios laborales. Y esos domicilios, el familiar y los laborales, para los centros que estén en la zona de influencia de esos domicilios, tendrá uno la máxima puntuación, que son 10 puntos. O sea, digo, en cada centro sí que tiene que marcar en los laborales a cuáles afectan, primero, segundo, tercero y quinto, el laboral 1 al 3, el laboral 2 al 7, lo que sea, eso ya cada uno lo tiene que marcar. ¿Cómo justifica los domicilios? Eso es importante. Igual que hemos dicho que los hermanos, dependiendo de si están en el centro o no, pues hay que pedir un certificado. El domicilio familiar se justifica obligatoriamente hay que presentar un recibo reciente. Todo eso ya digo, lo tienen todo, tanto en la página web como en la hojita informativa que tienen aquí, tendrán en los colegios, etc. Pero lo pueden justificar con un recibo de un consumo básico, luz, agua, teléfono, o un contrato de alquiler. Un contrato de alquiler que esté dado de alta en Hacienda, en la Generalitat. Si no está dado de alta, eso es más problemático. Pero con un recibo reciente y el carnet de identidad de los padres o tutores legales. Si el domicilio del recibo y el domicilio del carnet coinciden, no hay que presentar nada más. Ahora, si en el recibo pone un domicilio y en el carnet otro distinto, porque antes vivíamos en otro sitio, por lo que sea, porque no nos hemos cambiado a la dirección del carnet de identidad, entonces sí que hay que presentar, además del recibo y el carnet de identidad,
un certificado de empadronamiento, que lo tendrán que pedir en el ayuntamiento, para que el centro vea que efectivamente en ese domicilio vive la unidad familiar X. No un certificado de empadronamiento solo del niño o la niña, sino de la unidad familiar. Vale. Y luego, el domicilio laboral, ¿cómo se acredita? Pues si uno trabaja por cuenta ajena, con un certificado de la empresa o de la persona para la que trabaje. Tal, certifico que tal, forma parte de la plantilla de esta empresa, no sé, un certificado de la empresa. Si uno trabaja por cuenta propia, es autónomo, pues tiene que presentar, no sé si es, a ver un momento porque los numeritos estos se me olvidan, vale, tiene que presentar la declaración, digamos, de alta, de modificación o de eso del censo de empresarios, profesionales, o sea, el modelo 036 o el 037, los que son autónomos eso lo saben, el que les corresponda o el 036 o el 037, pues lo presentan porque ahí está el domicilio donde tiene radicado su domicilio laboral, digamos, ¿no? Su actividad laboral. Vale. Siguiente paso. Domicilio de entrenamiento, esto no le hagan caso, eso es para niños que ya estén en alguna actividad deportiva y sean deportistas de élite pero vamos, no creo que ningún niño de 3 años esté para las Olimpiadas actualmente, pero bueno, hay de todo, ser sorpresa se lleva uno. Vale, siguiente paso, padres o tutores trabajadores del centro. Si alguno de ustedes trabaja en alguno de los centros que solicita, pues evidentemente eso les da también bastantes puntos y lo marcan y lo justifican con el certificado correspondiente, o si es en el centro de primera opción, pues bueno, saben perfectamente que uno trabaja ahí y no hará falta, me imagino, llevar papelito también, pero bueno, vale. Luego está el tema de la renta. La renta también da 2 puntos o nada. Para la renta no hay que presentar ningún tipo de documentación, digamos, de declaración de renta ni nada por el estilo. El que quiera que valoren si le corresponden los puntos de renta o no, habrá un tercer impreso que se llama criterio renta de la unidad familiar, que tendrán que cumplimentar y presentar en el centro de primera opción. Eso lo que hace, o sea, en ese impreso se detallan los miembros de la familia, el padre y la madre, en el caso de que convivan, el hijo o hija solicitante, que se pone el primero, y otros hijos de la unidad familiar. Se ponen los datos que pide, el DNI cuando exista, el que no, tal, los mayores de 16 años que haya tienen que firmar, bueno, y el centro de primera opción, con esa información, hace una consulta a Hacienda, en la que no hay intercambio de información económica. El centro en ningún momento va a saber si ustedes ganan cuánto, más, menos o lo que sea. Simplemente, al identificar los NIFs o los números de identificación fiscal de las personas que hay en esa solicitud, automáticamente Hacienda, como tiene los datos de de los movimientos económicos de esas personas, hace los cálculos correspondientes y le comunica al centro si a esa familia tiene derecho a los 2 puntos de renta o no tiene derecho a los 2 puntos de renta. Luego, pues el que no esté de acuerdo podrá reclamar y eso ya lleva otro procedimiento. Pero no hace falta que presenten fotocopia, en principio no hace falta que presenten fotocopia de la declaración de la renta. Si hay reclamación, igual sí que entonces la tendrá que presentar. Pero en el primer momento, simplemente con rellenar el impreso criterio renta, es para que les valoren si le corresponden los puntos o no. El que no firme y no presente ese impreso, automáticamente tiene 0 puntos por renta y ya está. Uno dirá, bueno, a mí no me dan los puntos de renta ni por casualidad, ¿para qué me voy a molestar siquiera en rellenarlo? Pues no lo rellena y ya está. Pero ya digo, no hay en ningún caso intercambio de información económica. La única información que recibe el colegio es si le corresponden los puntos de renta o no le corresponden los puntos de renta. Vale. Luego, discapacidad del alumno. Si hay algún menor de 3 años, lo sabrá, que ya tienen reconocida una minusvalía, una discapacidad. Esa discapacidad da puntos en función del si es mayor del 65% o menor del 65%, tendrán unos puntos. Si la discapacidad no la tiene el niño o la niña que va a entrar en el colegio, sino alguno de los hermanos o alguno de los padres, eso también da puntos, algunos menos, pero da puntos también, y esos puntos son importantes porque pueden hacer
pues, que un niño entre en un colegio y otro no, porque todo lo que sume, pues mucho mejor, ¿no? Entonces, cuando la discapacidad es tanto si es del alumno como de los padres, hermanos, hay que presentar el certificado de discapacidad o la tarjeta de discapacidad, esta de la Consellería de Bienestar Social, y ahí figura el grado de discapacidad, ¿eh? Entonces, eso es importante. Si uno está en trámite pero todavía no tiene reconocido el grado de discapacidad, pues lo normal, aunque presente todo lo que ha hecho, pues es que no le den ningún punto, pero bueno, luego igual da pie a reclamaciones, etc. Luego, si se es familia numerosa, también da puntos. Si es familia numerosa de categoría general, 3 puntos. Si es de categoría especial, 5. Y si es familia monoparental y tiene título de familia monoparental, pues lo mismo, 3 si es de tipo general y 5 si es de tipo especial. Pues todas esas cosas, digamos, que son las que dan puntos y son las que uno puede presentar conjuntamente con la solicitud para que los centros baremen y sí que es importante que todo lo aleguen ahora, en el proceso de presentación de la solicitud. Puede ser que alguien se despiste y haya algo que, aun teniendo derecho a ello, se le olvide. Hasta incluso hemos conocido casos de, habiendo hermanos en el centro, que la familia, por despiste, no lo ha marcado en la solicitud y lo ha comunicado con posterioridad. Todo lo que se comunica con posterioridad al plazo de presentación de solicitudes no debería ser contabilizado a la hora de la baremación. Entonces, por eso es importante. Si tienen un papel en trámite o lo que sea, es mejor que presenten una hojita dentro del plazo, como que esa información la tendrán el día tal, pero que ya han presentado un documento, que luego venir el día tal y decir, mira, es que me lo han dado hoy y no sé qué, no sé cuántos, ¿eh? Es decir, es importante que todo lo adjunten del 17 al 24. Una novedad desde el año pasado, es posible que el que escolarizara a un menor hace 3 o 4 años diga, bueno, hace 3 o 4 años, cuando una mamá estaba embarazada estaba gestando, los niños no nacidos contaban a los efectos ya, digamos, de la solicitud. Se alegaba se presentaba un certificado médico de que estaba embarazada, tal, y eso hacía que eso se contaran a efectos del cálculo de la renta y otras cosas. Eso desde el año pasado está derogado, esa ley está derogada, con lo cual ahora solo cuentan los realmente nacidos, los realmente nacidos. Una cosa importante con el tema de la renta, que no les he comentado, es que puede ocurrir, la renta que vale para este proceso de escolarización es la del año 2016. La del año 2017 se está presentando ya en estos momentos, pero el plazo no acaba hasta después de concluido el plazo de presentación de solicitudes. Entonces, para que todo el mundo compita en igualdad de condiciones, la norma valenciana dice que la declaración de la renta que se tendrá en cuenta será la del año 2016. Puede haber ocurrido que en el año 2016 la composición de la unidad familiar no sea la misma que en la actualidad. Hay gente que a lo mejor dice, yo es que en 2016 tengo unos ingresos bestiales porque tenía X, convivía con tal persona, teníamos muchos más ingresos, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo después, el año pasado o me he separado y mi situación actual no es la misma. Tengo muchos menos ingresos y la composición de la unidad familiar es diferente. Y eso, a efectos de que la renta me va a salir más baja, me puede beneficiar para que me den los 2 puntos. En ese caso, a la hora de cumplimentar los datos de la unidad familiar en el impreso del criterio de renta, se ponen solo los de la composición familiar actual, la madre o el padre con los hijos que convivan, y se presenta un documento que justifique el hecho de la separación, el divorcio, el cese de convivencia, lo que sea, porque eso hará que Hacienda no vea contradicción entre los datos
del año 2016 de esa unidad familiar y los datos actuales. Entonces, calcular la renta solo en función de las personas que componen la unidad familiar actualmente. Entonces, si ha habido una separación o una circunstancia que varíe la composición y los ingresos de la unidad familiar con posterioridad a lo que ocurría en 2016, se tiene que documentar también con una sentencia de separación, un convenio de algún tipo, un acuerdo, lo que sea, algo que tenga que el centro puede decir, vale, esto es verdad y por lo tanto solo voy a introducir en la consulta que le voy a hacer a Hacienda el nombre del papá o de la mamá y el de estos hijos que son los que actualmente conviven con ella o con él y punto. Vale. Bueno, hemos terminado con la solicitud, se firma, se presenta con la documentación y a partir de ahí pues se inicia un proceso que se hace ya, digamos, internamente en los centros, en la inspección educativa. Lo primero es comprobar si, lo que les he dicho antes, si hay más de una solicitud de alguien, para eso dejarlo aparte. Luego los centros tienen que ir baremando las solicitudes y poniendo los puntos que corresponden a cada niño en cada uno de los centros que haya pedido. 7 para el primero, 23 para el segundo, 16 para el tercero, 7 para el cuarto, lo que sea. Y con eso, el día 4 de junio se publican las listas provisionales de admitidos, que estarán expuestas en los centros donde hayan pedido plaza, en el centro cultural y el que haya tramitado la solicitud telemáticamente, ya le he dicho que recibirá un correo electrónico en el que le notificarán si está admitido y dónde y tal, ¿no? Vale. El centro en el que, si uno acude, nosotros las listas las solemos tener, pero los centros nos las mandan a lo largo del día, porque las listas las genera un programa informático, digamos, que tienen los centros, pero que está centralizado en consellería. Entonces, ellos a veces pueden imprimir las listas a primera hora de la mañana, o a veces, por lo que sea, no se pueden imprimir hasta las 12 o lo que sea, ¿no? Entonces, los centros siempre tienen la información antes que nosotros y la publican. Y luego nos van mandando a nosotros las listas con el conserje, por correo electrónico, por como sea, y nosotros las vamos poniendo conforme nos van llegando, pero es posible que el mismo día 4 de junio pues no las tengamos, algunas porque no nos han llegado, y en cambio los centros ya estarán. Pero el día 4 de junio se publican las listas provisionales. Esas listas, sobre todo, la misión que tienen es comprobar que uno aparece, no sea que por un error del tipo que sea nuestro nombre no esté en ningún sitio y haya que reclamar, o porque nosotros hayamos calculado que nos tocan 15 puntos y aparezcamos no admitidos con 7 o con lo que sea, y entonces tengamos que decir, no, seguramente me han baremado mal, y haya que reclamar porque no le han tenido en cuenta la renta que nosotros pensamos que nos toca y no nos toca, o no hayan tenido en cuenta la minusvalía, el hermano o lo que sea. Si ese es el caso, si uno tiene que reclamar, tiene de plazo hasta... Perdón. O bebo agua o esto no tiene solución. Tiene de plazo para reclamar hasta el día 6 de junio. Todo esto en la hojita esta lo tiene, pero ya digo, hasta el día 6 de junio. La presentación a las listas provisionales hay que presentarla en el centro de primera opción, siempre. Aunque la reclamación se refiera, por ejemplo, pongamos que a algo, lo que no nos han baremado bien es del centro de quinta opción. Y nosotros decimos, joven, el que dentro de quinta opción es que me han hecho ahí una chapuza, La reclamación igualmente se presenta en el centro de primera opción. Opcionalmente, puede uno también ir al centro de quinta opción y decir, oye, que esto está mal, y que sepáis que he presentado reclamación, por si tenéis que mirar algo o modificar algo. Pero el lugar correcto de presentación e impepinable de presentación, donde hay que presentarla sí o sí, además de que luego uno decida presentarla en otros sitios, es el centro de primera opción. Vale, acaba el plazo de presentación de solicitudes y los centros tienen unos días para
ver si se tiene razón, no se tiene razón, contestar a las familias o no contestar a las familias. Si no se contesta por escrito a las familias, es porque lo que vale es lo que aparezca en la lista definitiva. En las listas definitivas se publican el día 13 de junio. El día 13 de junio uno ve las listas definitivas y puede ver, pues mira, sí que han tenido en cuenta la reclamación que he presentado, o no la han tenido en cuenta, se la han pasado por el arco de donde sea. Pues nada, pues es lo que hay. Las listas definitivas salen el día 13 de junio. Y uno puede seguir reclamando porque no esté de acuerdo. O sea, lo que tiene concedido el día 13 de junio en las listas definitivas ya no se lo quita nadie. Por ejemplo, una persona que sale admitida en un centro y ese centro se llena con todos los admitidos porque ha tenido más solicitudes que plazas y llena a tope. Si luego alguien reclama porque lo han baremado mal para ese centro, reclama las listas definitivas y se le da la razón, esa persona entrará en ese centro, pero ya no le quita el puesto a nadie. O sea, de las listas provisionales a las listas definitivas sí que puede ocurrir que las reclamaciones digan, pues sí, este va por delante de este, y uno en la lista provisional salga admitida en el colegio X y en la definitiva en el colegio tal, por el efecto de las reclamaciones. Pero si uno en la lista definitiva aparece admitido en un centro, que esté tranquilo en el sentido de que ya nadie le puede quitar esa plaza. Si alguien presenta una reclamación y gana esa reclamación, eso no va a costa de quitarle la plaza a nadie. El centro tendrá que comerse, por decirlo crudamente, más alumnos de los que hubiera metido, que lo hubiera hecho bien, pero si lo ha hecho mal y tendrá tantos alumnos más como le corresponda. Esas, ¿dónde se presentan las reclamaciones a las listas definitivas? Si uno tiene que seguir reclamando, si ha pedido un centro público y la reclamación hace referencia a un centro público, la reclamación se tiene que presentar aquí, en el ayuntamiento, en el centro cultural. Si ha pedido un centro concertado o la reclamación afecta a un centro concertado, la reclamación la tiene que presentar directamente en la Dirección Territorial de Educación, lo que antes era el PROC 2, que está también en Gregorio Gea, pero de Valencia, en la calle Gregorio Gea de Valencia, al ladito de la estación de autobuses. ¿Vale? Si ha pedido un centro público aquí y si ha pedido un centro concertado en la Dirección Territorial. Y esas reclamaciones a las listas definitivas llevan su curso, y si finalmente se le da la razón, tendrá derecho a la plaza que reclama. Normalmente se le contestará, si se ha presentado aquí al ayuntamiento, la contestación la tendrán antes de que finalice el plazo de formalización de matrícula. Pero si la han presentado en Dirección Territorial, posiblemente la reclamación les llegue más tarde, con lo cual es importante que para asegurarse una plaza, si la que le han dado después de todo, pues bueno, suponiendo que no me dieran la razón a la definitiva, pues ¿qué hago? Pues uno formaliza la matrícula donde le han dado plaza, porque eso sí que es muy importante. Una cosa que hay familias, poquitas, afortunadamente cada vez menos, pero hay familias que lo olvidan. No es suficiente con que el niño o la niña salga admitido en las listas definitivas. Luego hay que ir al colegio a formalizar la matrícula y a decir si el niño va a dar esto o no esto, si se va a quedar al comedor o no, que cuáles son los materiales. Hay que ir a formalizar la matrícula. Si no se formaliza la matrícula, hay un día, el último, porque la matrícula se formaliza del 15 de junio o del 16, no recuerdo, hasta el 28 de junio. Hasta ese día se formalizan las... Perdón, estoy equivocado, me he equivocado. Del 14 de junio al 2 de julio se formalizan las matrículas. Del 14 de junio al 2 de julio. Si el 2 de julio yo no he pasado por el centro donde tengo la plaza adjudicada y no he formalizado la matrícula, automáticamente pierdo la plaza. Y esa plaza se la darán a uno que esté esperando porque se haya quedado en lista de espera o se quedará como un hueco para el que venga más tarde. Entonces, si yo he hecho una reclamación a las listas definitivas, puedo formalizar la matrícula donde me han dado definitivamente y luego, si la reclamación me da la razón, doy de baja en ese centro y me voy al otro centro a darlo de alta y ya está. Pero el paso de formalizar la matrícula es fundamental. Esto que no se le olvida a nadie porque luego vienen
el llanto y el crujir de dientes, ¿no? Como dice la Biblia, o me parece que es la Biblia, ¿eh? Luego, pues hay familias que creen, se presentan el día 8 de septiembre con el niño o la niña en el colegio y le dicen, no, mire usted, aquí no tiene silla, ¿eh? Vaya usted a ver dónde quedan plazas para escolarizarlo. Entonces, eso es importante, la formalización de la matrícula. Si después de las listas definitivas nuestro hijo o hija no está admitido en ningún sitio, porque los poquitos o los muchos centros que hemos puesto no tienen plazas para mi hijo o hija, hombre, en Mislata ya les digo yo que hay plaza para todos los niños nacidos en Mislata, pero puede ser que uno, porque le convenga, pues ponga en unos centros de Mislata, en unos centros de otro sitio, en otro sitio, y que por rebotes de la historia, pues se quede uno sin escolarizar. O uno dice, no, yo voy a probar solo con el colegio tal, y si no lo admiten ahí, pues ya veremos a ver lo que hago. Bueno, si alguien se queda sin escolarizar, después de las listas definitivas, puede venir al centro cultural, nosotros le informaremos de dónde quedan plazas vacantes y esa familia puede optar a esas plazas vacantes. Quedan plazas en este colegio, en el otro y en el otro. Pues mire, pues este colegio me viene bien, pues se le adjudica la plaza y punto, ¿eh? Pero eso es a posteriori de la publicación de las listas definitivas si uno se ha quedado sin plaza. Si ocurre que se queda sin plaza. Vale. Puede ocurrir también pues que uno se quede sin plaza y porque tenga los mismos puntos que un montón de niños. Por ejemplo, en un colegio que piden más niños que plazas tienen. Y pues todos los de 20 puntos entran, los de 19, los de 10, y llega un momento en que los de 10 puntos ya no caben todos. ¿Cómo se actúa en esos casos? ¿Por qué unos niños de 10 puntos? Porque si tengo 17 solicitudes de 10 puntos y solo me caben 7, ¿por qué han entrado estos 7 y no cualquiera de los otros? Hay unos criterios de desempate que marca la normativa. Entonces, si entre alguno de esos niños que están empatados a puntos hay alguno que tiene hermanos en el centro, ese va por delante de todos los demás. Los de no sé qué, los de la zona van por delante de los que no son de la zona, tal. Pero normalmente, en la mayoría de los casos, todos esos filtros ya se han pasado y están todos en la misma situación. En ese caso, se desempata por sorteo. Y para que no haya problemas de chanchulleo o que las familias puedan sospechar que hay chanchulleo, porque antes cada centro hacía su sorteo y reunía el consejo escolar del centro y decía, vale, pues en este centro hay 17 niños, se meten a cada uno se les adjudica un numerito y vale, tiene plaza el 7, Pepito Pérez, el 9, no sé qué, para que no se pueda sospechar siquiera que eso es, pues han entrado los recomendados, por decirlo de alguna manera. Hace ya varios años que la Consellería hace un sorteo público en el que sale una letra y esa letra es la que a partir de ahí se desempata. Este año la letra que ha salido en el sorteo que la Consellería hizo es la letra U, con lo cual, pues en un caso de empate, primero van los de la U, luego los de la V, la W, la X, la Y, la Z, la A y así hasta la T, que sería la última letra. Entonces, claro, se desempata en ese orden, quitando las preposiciones o los artículos. Por ejemplo, uno que se llama de Ramiro o de Juan, pues lo que vale a efectos de alfabetización es la J, no la D tal, o sea, o que se llame, pues yo que sé, la Rochelle, pues la no cuenta el Rochelle, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, eso es importante. Y luego, ya casi el último paso que yo les voy a decir, y doy ya el turno de palabras a ustedes, ya les he dicho que soy un poco pesadito, la última cosa es